programa de hoy, Vaticano condena ataque ruso a hospital infantil de Ucrania. Obispos de Europa piden a patriarca ruso solicitar fin de la guerra en Ucrania. Sacerdote llama a revertir condenas injustas contra manifestantes del 11J en Cuba. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con noticias desde Ucrania. Y el Vaticano condenó el ataque aéreo ruso perpetrado a un hospital infantil de Ucrania. Conozcamos los detalles. La tarde del miércoles 9 de marzo, mujeres embarazadas y niños que se encontraban en un hospital infantil de la ciudad ucraniana de Mariupol perdieron la vida tras sufrir un ataque aéreo ruso, un hecho que ha sido condenado por la comunidad internacional y por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. En el marco de una conferencia que tuvo lugar en la ciudad de Roma, el cardenal Pietro Parolin condenó este ataque y expresó su preocupación por la situación que se está viviendo en Ucrania. En sus declaraciones, el secretario de Estado Vaticano dijo que sabía que el espacio para las negociaciones era limitado, pero que tenía esperanza de que Ucrania y Rusia pudieran llegar a un acuerdo. En ese sentido, el cardenal reiteró la disponibilidad de la Santa Sede para ser mediadora y terminar con el conflicto que desde el 24 de febrero ha dejado numerosas víctimas. Y es que el pasado 8 de marzo el cardenal mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a quien transmitió el deseo del Papa Francisco de poner fin a la guerra. Sin embargo, el purpurado lamentó en recientes declaraciones que esta conversación no aportó ninguna garantía respecto a los corredores humanitarios que tantas veces ha pedido el Papa Francisco. Por su parte, la comunidad internacional calificó el ataque al hospital infantil como un acto inhumano y cobarde. En tanto, el gobierno ruso aseguró que pedirá explicaciones a su ejército. Y los obispos de Europa pidieron al patriarca ruso ortodoxo solicitar fin de la guerra en Ucrania. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea solicitó al patriarca de Moscú, Kirill, que interceda ante Rusia para detener la guerra en Ucrania y buscar una solución diplomática al conflicto basada en el diálogo, el sentido común y el respeto por el derecho internacional. En una carta donde lamenta los testimonios procedentes de Ucrania, el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Cardenal Jan-Claude Hollerich, pidió también al patriarca que abogue por corredores humanitarios seguros y acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria. Además, el purpurado destacó que la autoridad religiosa rusa es alguien que podría traer un signo de esperanza para una solución pacífica a este conflicto y recordó la declaración conjunta firmada en 2016 por el patriarca Kirill y el Papa Francisco, deplorando las hostilidades que se estaban desarrollando en Ucrania, y añadió que por favor no dejen que esas poderosas palabras queden en vano. También en enero de 2022, el cardenal Hollerich instó a dejar de lado los intereses particulares y promover medidas que conduzcan a la distensión y el fomento de la confianza. Cabe señalar que después de la invasión militar rusa a Ucrania, el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea condenó las hostilidades como una grave amenaza para la paz en todo el continente europeo y lanzó un llamado a las sociedades y gobiernos europeos para que acojan a los refugiados que buscan protección internacional. Por otro lado, los Caballeros de Colón ofrecieron ayuda solidaria a Ucrania en este momento difícil por el que atraviesa la nación. Desde que las fuerzas rusas lanzaron una invasión militar a gran escala de Ucrania el 24 de febrero, los miembros de los Caballeros de Colón en Ucrania, Polonia y Estados Unidos han desplegado un esfuerzo humanitario sin precedentes para ayudar al creciente número de refugiados desplazados por los ataques convencionales militares más grandes vistos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
De esta manera, entre los proyectos de auxilio destaca un centro de misericordia de los Caballeros de Colón en el lado polaco de la frontera con Ucrania, donde las personas pueden quedarse hasta que amigos o familiares los lleven a su sitio final. Cabe mencionar que, de acuerdo a Patrick Kelly, los Caballeros de Colón van a seguir con la ayuda a los refugiados, considerando que el terreno de la guerra se puede extender y aumentar así las necesidades de reconstrucción. Asimismo, están alentando a todos los miembros de la orden a que sigan rezando, ayunando y dando limosna para así responder al pedido del Papa Francisco. En otros ámbitos, el Papa Francisco y el cardenal Gerhard Müller intercambiaron palabras mediante cartas y el Santo Padre definió al purpurado como un maestro de la fe y doctrina católica. En un intercambio de cartas, el cardenal Gerhard Müller agradeció al Papa Francisco haber declarado doctor de la Iglesia a San Ireneo de Lyon, y el pontífice destacó del purpurado alemán su acertada y precisa reflexión que corresponde a un maestro de la fe y la doctrina católica. En su misiva, el cardenal Müller aseguró que con este gesto hacia San Ireneo, el pontificado del Papa Francisco quedará ligado para siempre de la manera más positiva en la historia de la Iglesia. Asimismo, el cardenal, que fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe durante 5 años, dijo que el nuevo doctor de la Iglesia derrotó al gnosticismo, que es el intento de situar la mente humana por encima de la razón de Dios y la madre de todas las herejías. Por su parte, en su respuesta dirigida al cardenal, el Papa Francisco agradeció sus palabras y destacó su reflexión. De igual manera, el pontífice agradeció el claro juicio del purpurado sobre el gnosticismo y le propuso que escriba un libro sobre sus distintas expresiones. Finalmente, el Papa Francisco aseguró que ora por él y le pidió sus oraciones. Y nos enlazamos de inmediato con Mercedes de la Torre Cuellar, quien se encuentra en Roma con información sobre el Congreso sobre Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa que se realizó hace unos días. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde los alrededores del Vaticano en la semana que el Papa Francisco está realizando sus ejercicios espirituales de Cuaresma. Y en esta ocasión queremos presentarles una entrevista que realizamos en EWTN con la rectora de la Universidad de Ávila en España, la profesora María del Rosario Sáez Yuguero, quien fue una de las promotoras de una iniciativa que se llevó a cabo en Roma en el reciente Día Internacional de la Mujer. Se trató del Congreso sobre las Doctoras de la Iglesia y Patronas de Europa, que reflexionó en figuras como Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita de Lisieux, Edith Stein, Santa Brígida de Suecia y Santa Hildegarda de Bingen. Por este motivo le preguntamos a la rectora de la Universidad de Ávila cuál fue el mensaje de este Congreso. Escuchemos. El Congreso ha estado fantástico, ha tenido una enorme audiencia y yo creo que ha sido un mensaje que ha llegado pues, a muchísimas personas. De hecho, había personas inscritas de más de 25 países y yo creo que ha calado mucho el mensaje y el testimonio de estas santas, doctoras, mujeres de la Iglesia, pero también los testimonios actuales de cómo se está viviendo la espiritualidad de estas grandes santas en nuestro mundo contemporáneo, que era lo que se pretendía, no solamente el relatar la vida de estas santas, sino ver esa espiritualidad y qué trascendencia está teniendo hoy en nuestra sociedad, en este mundo pues que tanto está sufriendo el mensaje de esperanza y este mensaje de paz que nos han traído estas 6 extraordinarias mujeres, como hemos podido observar también en las ponencias, por el alto nivel académico, pero también el alto nivel de testimonio que se ha dado en cada una de las ponencias. Además, María del Rosario Sáez Yuguero describió que las patronas de Europa son unas grandes intercesoras a favor de la paz
en estos momentos difíciles. Bueno, estamos en una sociedad que acabamos de salir de una, bueno, no hemos salido todavía de una pandemia y ha comenzado una guerra tremenda. Yo creo que en estas mujeres, sobre todo las que son copatronas de Europa, tenemos unas intercesoras que nos traen un mensaje pues, de paz, de esperanza y también de compromiso, y nos invitan también a comprometernos nosotros pisando nuestra realidad en trabajar por la paz en esta sociedad que está perdiendo pues la esperanza y que tan herida está, ¿no?, por tantas situaciones dolorosas. Por último, la rectora de la Universidad de Ávila explicó cuál es la enseñanza actual de estas mujeres santas en la Iglesia. Bueno, yo creo que aunque vivieron en una época muy distinta, como hemos visto en siglos diversos, sin embargo, pues casi todas lo que han tenido en común han sido su alto grado de santidad, su unión con Dios, ser unas grandes místicas, pero a la vez que han sabido transmitirnos esa experiencia de Dios a través de sus escritos. Muchas de ellas son grandes escritoras y también mujeres que reformaron, contribuyeron a la reforma de la Iglesia, pero nunca se separaron de la Iglesia, con un grandísimo amor a la Iglesia y comenzando esa reforma de sus órdenes o de sus conventos por una reforma personal, por una conversión personal. Yo creo que hoy la reforma que se nos pide es la reforma personal para reformar la Iglesia, las estructuras, no tanto las estructuras como la espiritualidad de cada uno de nosotros. Y con el ejemplo de estas mujeres santas en la historia de la Iglesia, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN, Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes. En otras informaciones, un sacerdote de la Arquidiócesis cubana de Camagüey llamó a revertir las condenas injustas contra manifestantes del 11J en Cuba. El padre Alberto Reyes Pías, del clero de la Arquidiócesis cubana de Camagüey, ha señalado en una reciente entrevista que deben revertirse las injustas y excesivas condenas contra las personas que se manifestaron el pasado 11 de julio en Cuba. En ese sentido, el sacerdote afirmó que se debe tener en cuenta que entre los condenados hay personas muy jóvenes, a los que el tiempo de cárcel les puede desgraciar la vida para siempre, les secuestra la juventud y los puede destruir humanamente. Es preciso recordar que en esa fecha ocurrieron protestas espontáneas en toda Cuba, en contra del régimen comunista del presidente Miguel Díaz-Canel, sucesor de los dictadores Fidel y Raúl Castro, en las cuales el gobierno respondió agresivamente con detenciones arbitrarias. En la entrevista también el padre Reyes aseguró que rechaza la violencia y la confrontación, pero siente con gran miedo que esa sea la única vía que quede para cambiar las cosas, que llegue el momento en el cual se produzca no solo otro 11 de julio, sino que esta vez sea brutal. Además, el presbítero aseguró que el error que está cometiendo el gobierno es insistir en creer en la frase "de aquí no me saca nadie". No obstante, el sacerdote afirmó que ponerse en esa posición intransigente es olvidar que la gente se cansa. Los pueblos se cansan. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Defensor del Pueblo podría liderar investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia en España. Además, obispos de Perú rechazan declaraciones de ministra a favor del aborto libre. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en España, el Defensor del Pueblo podría liderar las investigaciones sobre abusos sexuales en la iglesia de este país. Conozcamos los detalles. El Congreso de los Diputados de España debatió la creación de una comisión de investigación de abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica en España. Por una parte, se rechazó la propuesta realizada por los partidos políticos Podemos y los independentistas catalanes y vascos, que pedían que se creara una comisión parlamentaria, Comisión de la Verdad, para la investigación de estos abusos y una subcomisión no permanente en el Congreso que contara con el testimonio de víctimas y de miembros de la Iglesia.
No obstante, en estos días fue rechazada esa posibilidad presentada por Podemos, que suscitaba numerosas dudas entre los distintos grupos políticos. En relación con esta Comisión de la Verdad, Monseñor Luis Argüello, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, concedió una entrevista a Radio Estel, la radio de la Archidiócesis de Barcelona, el pasado 2 de febrero, en la que aseguró que en este tipo de comisiones podrían influir más las cuestiones políticas y las necesidades de apoyos que el interés real de las víctimas de todos los abusos, y subrayó que la experiencia nos dice que estas comisiones son más una plataforma para los enfrentamientos de los partidos políticos que una búsqueda de la verdad. El Pleno del Congreso también debatió la posibilidad de que la comisión de investigación estuviera liderada por el Defensor del Pueblo y que contara con el apoyo de un comité de expertos. Esta propuesta aportaría las garantías debidas de profesionalidad, rigor y de respeto a la privacidad de las víctimas. En otras noticias, la Conferencia Episcopal Peruana expresó su rechazo total a las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, quien abogó por el aborto libre. La Conferencia Episcopal Peruana expresó su rechazo total a las recientes declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, quien abogó por la despenalización del aborto por violación para niñas y adolescentes en la legislatura actual. Además, expresó su deseo de que en algún momento el aborto sea libre, gratuito y seguro en el Perú como en Argentina. Al respecto, los obispos peruanos respondieron con un comunicado en el que rechazaron totalmente las declaraciones de la ministra de la Mujer y a la vez proclamaron la defensa de la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La Conferencia Episcopal Peruana indicó que el tema del aborto no es exclusivamente de índole religioso, ni social, ni político, sino que es un problema humano. En ese sentido, los obispos peruanos recordaron a la ministra Miloslavich que el primer derecho de una persona es el derecho a vivir, que es el fundamento y condición de posibilidad para ejercer todos los demás derechos. También resaltaron que el artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce que la vida humana se inicia con la concepción y señalaron que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. En el comunicado se criticó además a quienes se inclinan por sacrificar la vida del concebido en aras de resguardar la vida de la madre, aún en casos lamentables de violación, ya que parten del presupuesto de que la vida de la madre tiene mayor valor que la del hijo, lo que es arbitrario y falso, y exponen a las madres a las consecuencias de participar en el asesinato de sus propios hijos. Finalmente hicieron un llamado a la oración para que el Señor de la vida inspire siempre sentimientos de amor, respeto y defensa de la vida humana en cualquier circunstancia, y para que en el Perú se implante la cultura de la vida, no la cultura de la muerte. Ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un análisis a profundidad sobre la reciente destitución que realizó el Papa Francisco a Monseñor Daniel Fernández Torres como obispo de Arecibo en Puerto Rico. Adelante, Alejandro. Hermanos y amigos de EWTN Noticias, ustedes ya han visto o han escuchado la triste noticia de la destitución de Monseñor Daniel Fernández Torres, el obispo de Arecibo en Puerto Rico. Él, el día 9 de marzo recibió el anuncio con todo el mundo, ¿no?, el anuncio oficial de la Santa Sede, en la semana en que el Papa ha estado de ejercicios espirituales por la Cuaresma. La información tajante, sin descripciones, de que está siendo destituido del cargo de obispo de Arecibo. Que quede claro, él no deja de ser obispo, es decir, no está perdiendo la plenitud del sacerdocio ministerial, que es en el primer grado, el grado de episcopo, de obispo, ¿no? Pero está perdiendo toda autoridad pastoral sobre Arecibo. Y lo que es penoso, y lo he señalado en otras ocasiones,
sin tratar de denigrar al Papa Francisco, pero las he señalado como en el caso del seminario de San Rafael en Argentina, por ejemplo, o en el caso de algunos años atrás en Ciudad del Este, en Paraguay. Las razones por las cuales un obispo es destituido o las razones por las cuales un seminario es cerrado, porque en estos tres casos, en Ciudad del Este, en Paraguay, en Arecibo ahora, en Puerto Rico, y en San Rafael, en los tres casos estaban involucrados seminarios exitosos que no estaban integrados con el seminario interdiocesano del país, ¿no? Y esa es una de las acusaciones que le han hecho al obispo destituido. A él la Santa Sede le pidió la renuncia, él no aceptó por una razón de conciencia. Lo mismo había pasado en Ciudad del Este, ¿no? El obispo ahí creyó que él no tenía por qué renunciar, era en contra de su conciencia. Y la razón por la cual el obispo ahora destituido de Arecibo no aceptó es porque no existen reglas claras que expliquen por qué un obispo tiene que ser destituido de su cargo, que es una medida extrema, varios años antes de haber llegado al límite de edad, muchísimos años antes de haber llegado al límite de edad, ¿no? Y por qué esta situación es tomada así con obispos que en otros aspectos son tremendamente meritorios, o casos que son tremendamente meritorios. El obispo de Punta del Este, que fue destituido, que ya falleció, Dios lo tenga en su gloria, es un obispo que creó una cantidad enorme de vocaciones y una vida pastoral tremendamente activa en Ciudad del Este. Lo mismo ha sucedido con este obispo en Arecibo. Y el seminario de San Rafael era un seminario que era el más exitoso de Argentina en términos de vocaciones por número de católicos. No, ninguna otra institución educativa para el sacerdocio en Argentina iguala en estas proporciones, ¿no? Entonces, si hay algo que en eso está mal, entonces que se sepa, que se expliquen las razones. ¿Para qué? Para que los seminarios y para que los obispos sepan a qué atenerse. ¿Qué es lo que se considera que está mal? El obispo destituido de Arecibo se pronunció a favor de la libertad de conciencia en el tema de las vacunas contra el COVID, citando el primer documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No firmó el documento en el que los obispos de Puerto Rico decían contra la doctrina que vacunarse era moralmente obligatorio. No lo es, nunca lo ha sido. Es una enorme responsabilidad, yo estoy vacunado, es una enorme responsabilidad que viene de utilizar la conciencia para discernir cuál es el bien común. Y la mayoría de católicos creo que concluirían que se tienen que vacunar. Pero decir que para un católico vacunarse es obligatorio es mentira, es errar doctrinalmente. La doctrina católica no enseña eso. Entonces, el obispo tenía toda la libertad de no firmar ese documento. Y posteriormente, teniendo él un seminario que está funcionando, ¿por qué iba a renunciar a su responsabilidad de pastor para entregar sus seminaristas a un seminario interdiocesano? Yo no tengo nada en contra de los seminarios interdiocesanos. En naciones pequeñas y en otras que tienen grandes distancias entre diócesis y diócesis, los seminarios interdiocesanos tienen sentido. En muchas partes hay seminarios interdiocesanos. Entonces, el problema no es que sea un seminario interdiocesano, pero como dice el viejo adagio, no repares lo que no está roto. Y su seminario estaba funcionando bien. Entonces, es lamentable esta situación
Y una vez más desplaza la responsabilidad a la Santa Sede, como lo pedí con la congregación del clero, que explicara por qué se estaba cerrando el seminario de San Rafael, que dejaban a los rumores que después critican. ¿Cómo pueden decir esto? Si no quieren rumores, entonces den las razones. Y ahora le toca a la congregación para los obispos. Entonces, mientras no expliquen por qué un buen obispo es destituido de su cargo o por qué un buen seminario es cerrado, mientras existe una enorme tolerancia con otros obispos que son completamente reprensibles o seminarios que son auténticamente escandalosos, entonces nadie va a tener derecho a quejarse de los posibles rumores, entre comillas, que están dando vuelta, porque en la gran mayoría de los casos los rumores, verdaderos o falsos, lo que hacen es llenar el vacío de verdad. Los dejo como siempre en la mejor programación e información católica EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.